primer café. Y estaba Antonio Morales y Muy buenas noches. A un año de la reforma constitucional que amplió el fuero militar, las mismas mayorías de la Unidad Nacional que la aprobaron hicieron lo mismo hace pocos días con la ley que regula el fuero y que les da a los militares las garantías que ellos consideran que no tenían y que venían pidiendo hace años, es decir, que se los juzgue bajo las normas internacionales de la guerra y no según el Código Penal como sucede actualmente. La ley debe ir a la Corte Constitucional para control de constitucionalidad y es la única que podría frenar esta norma que, a pesar de haber sido aprobada por la abrumadora mayoría de la Unidad Nacional, ha generado una gran controversia entre algunos sectores nacionales e internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que por medio de la Oficina de Derechos Humanos ha expresado sus inquietudes sobre la posibilidad de que los mal llamados falsos positivos sean juzgados o pasen a la justicia militar. El gran cambio que supone esta nueva ley es que tumba la directiva que fue emitida por el Ministerio de Defensa en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe, a raíz del escándalo de los 19 muchachos de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña y que fueron presentados por los militares falsamente como si hubieran sido dados de baja en combate. Esta directiva entonces le da la facultad al cuerpo técnico de la Fiscalía para que llegue al lugar de las operaciones militares cuando hay muertes, recoja las pruebas y decida con base en ellas si esas muertes o esas investigaciones de esas muertes pasan a la justicia ordinaria o a la militar. Desde entonces fueron creciendo las presiones de militares en activo y en retiro y de algunos sectores, especialmente de la derecha, para ampliar el fuero, porque consideraban que no había garantías para los militares y que eso había derivado en la baja moral de las tropas. Cierto o no, la ampliación del fuero militar fue aprobada por amplias mayorías, repetimos, pasa a control constitucional, pero aún así los críticos consideran que el objetivo en el fondo es blindar a la fuerza pública frente a la justicia ordinaria y que eso constituye un retroceso en las instituciones democráticas. Para aportar claves al análisis de este tema que es tan polémico y tan sensible, hemos invitado esta noche a la doctora Albaluz Pinilla, representante de la Cámara por el Polo Democrático. Ella ha sido subsecretaria de Integración Social y ha trabajado en Derechos Humanos. También tenemos con nosotros al doctor Gustavo Gallón, abogado y profesor de las Universidades de los Andes, el Externado, la Nacional y la Javeriana, director de la Comisión Colombiana de Juristas y recién nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para Haití. Invitamos también al doctor Alfonso Prada, representante por el Partido Verde, que es ponente de la ley de fuero militar, que nos acaba de hacer saber que está un poco retrasado. Lo esperamos y en el momento en que llegue lo incorporaremos a la mesa. Y como siempre tenemos Antonio Caballero, escritor y periodista, que me acompaña en la conducción del debate. Para darle piso a la discusión y para dar comienzo al debate, los invito a ver un breve documental preparado por el equipo periodístico del programa para situarnos en la actualidad de la discusión. En unos minutos, después de ver el documental, volveremos para darle comienzo al debate. Tras casi 2 años de debate, el Parlamento aprobó por una mayoría aplastante de 103 votos contra los 6 del Polo Democrático
la ley que reglamenta la reforma de la justicia penal militar. Ahora deberá pasar el examen de la Corte Constitucional, donde ya está demandada por inconstitucionalidad por varios representantes, entre ellos, sorprendentemente, algunos de los que ha votado a favor de la norma dentro de la apisonadora de la Unidad Nacional, como el liberal Guillermo Rivera. En síntesis, el nuevo estatuto sirve para blindar jurídicamente a militares y policías, ofreciéndoles nuevas garantías para su inclusión en la llamada justicia militar. Como destacó en su editorial el diario El Tiempo, se trata de un tema particularmente sensible, habida cuenta del comprensible impacto que ha tenido en la ciudadanía gravísimos delitos y atropellos cometidos por uniformados, entre ellos los asesinatos de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros. Para el otro gran diario de difusión nacional, El Espectador, la reforma genera más dudas de las que pretendía solucionar, ya que el fuero militar es una regulación que ha tendido a desaparecer o prácticamente no existe en el mundo. La ampliación del fuero militar ha respondido a una reivindicación de sectores de las Fuerzas Armadas y de la derecha política con argumentos que el gobierno Santos ha hecho suyos. El presunto deterioro en materia de seguridad y el supuesto descenso de la moral de la tropa se deberían a su incertidumbre por encontrarse bajo la vigilancia de la justicia ordinaria en sus actuaciones. Que estábamos viendo nosotros que muchos ya no querían combatir porque no tenían seguridad jurídica para confrontar en defender la institucionalidad colombiana. Sin embargo, para la alta comisionada de Naciones Unidas, Navi Pillay, el nuevo fuero militar es un retroceso que va a debilitar y a socavar los esfuerzos que el gobierno había comenzado respecto a las violaciones de derechos humanos. Organizaciones de juristas, defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas de Estado, junto a las más importantes instancias internacionales como la ONU o la Corte Interamericana, se preguntan: ¿abrirá la ampliación del fuero militar una puerta hacia la impunidad? Bueno, señores, la pregunta está abierta y yo querría agregar la siguiente. ¿Era necesario reforzar y ampliar el fuero militar? ¿No es paradójico que esta ley se tramite precisamente cuando avanza el proceso de La Habana y no resulta de alguna forma inquietante que se apruebe cuando la Fiscalía tiene en sus manos cerca de 4.000 procesos que vinculan a militares por los mal llamados falsos positivos? Doctor Gallón, usted que es defensor de derechos humanos y que conoce esto al dedillo, ¿por qué no empieza como dándonos una visión de lo que está pasando y de lo que ha pasado? Gracias, María Elvira. No, para responder a su pregunta, si lo que se quiere es garantizar impunidad a los militares, sí era necesario, por supuesto, que se reformara la Constitución y la ley estatutaria, o sea, adoptar esa ley estatutaria, porque desde mediados de los años 90, en Colombia, tanto la Constitución como la jurisprudencia, como la ley, establecieron claramente que las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario no podían ser de conocimiento de la justicia militar, sino de la ordinaria. Y esto se hizo como consecuencia de una reforma basada en la Constitución del 91, impulsada por el gobierno en el año 95, creó una comisión de militares y civiles, miembros del gobierno, miembros de organismos de control y un civil que fui yo en ese momento, donde durante 6 meses se discutió el tema, con invitación de delegaciones de la Justicia Militar de Estados Unidos, de expertos de España, de Portugal, jueces de Argentina, y se debatió ampliamente al respecto y se propuso un nuevo Código Penal Militar que en el 99 estableció eso, es decir, que las violaciones de derechos humanos por ningún motivo pueden ser conocidas por la justicia militar. Ya lo había dicho la Corte Constitucional en el 97, lo reafirmó el Consejo Superior de la Judicatura en el 2000, y lo reiteró el presidente Santos al firmar el 17 de agosto de 2010 el nuevo Código Penal Militar que se expidió para ajustarlo al procedimiento acusatorio que se introdujo en el año 2005 en el país. Código que él promovió durante 2 años como ministro de Defensa, en el cual se dice en su artículo 3 claramente, está vigente, las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario no pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar. O sea que había toda una legislación, y hay todavía, y una jurisprudencia robusta, acorde, ¿Que se borra de un plumazo con esto? Acorde con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que obedeció al hecho de que una de las principales recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos durante los años 90 fue esa justamente, que no siguiera habiendo impunidad garantizada por la justicia penal militar. Entonces aquí hay un retroceso de 15 años, de más de 15 años, lamentable porque de los pocos avances normativos y jurisprudenciales que había hecho Colombia en materia de derechos humanos era este.
Entonces, realmente sí es un retroceso grande, se necesitaba, sí, si lo que se quiere es impunidad. Si lo que se quiere es justicia, no se necesitaba, por el contrario, estaban las cosas muy claramente definidas. Doctora Pinilla. Sí, es como si hubiesen cogido armar un proyecto de ley donde metan todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y decir, esto los dejamos aquí calladitos y cojo los que menos le gustan a la gente. Entonces, por eso en un artículo ponen, les queda prohibida la tortura, las masacres. La cosa que más es aberrante, pero yo les preguntaba, la detención arbitraria, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, los delitos contra el derecho a la intimidad, hoy todo el mundo puede estar chuzado, ¿sí? Todo lo que fue derechos humanos, derechos conexos, todo queda ahí para la impunidad. Sacaron como con el pretexto de que estamos respetando el derecho internacional humanitario, pusieron lo que más ha causado... lo que más espeluzna, digámoslo así. Exactamente, pero lo más grave de esto es pues el lobby que venían haciendo los militares desde la fallida reforma a la justicia, desde ahí han querido presentar a quienes en determinados momentos de la historia del país han sido victimarios como si fueran las grandes víctimas de un sistema que efectivamente, que si no se aprobaba la justicia penal militar, ellos seguían siendo víctimas del sistema de la justicia ordinaria, es decir, la justicia ordinaria no servía para ellos, y eso fue lo que presentaron para que el Congreso votara pues a favor. Sí, pero ¿por qué explica que el gobierno Santos haya hecho ese retroceso sobre el gobierno de Uribe, en el cual Santos era ministro de Defensa justamente, y qué explica que eso venga en el momento preciso en que se están adelantando conversaciones para terminar el conflicto? Esa es la pregunta, era lo que nosotros le decíamos al Congreso. Nos hace falta, doctor porque Prada. ahora... Sí, nos hace falta, pero sí, esperamos que llegue. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente en este momento? Las intenciones venían desde la reforma a la justicia, pero ya ahí se venían adelantando conversaciones con La Habana. Yo sí creo que esta reforma es para la impunidad, para lo que viene. Colombia se prepara para una etapa de perdón, de no repetición, y esa es una norma para la impunidad. Porque bien lo dijo el doctor, ya estaba todo legislado, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara a decir que justicia penal militar. ¿Doctor Gallón quiere agregar algo? Sí, yo creo que la pregunta de Antonio es Válida. muy válida, y permítame contarle lo siguiente. Justamente con motivo de la inclusión de la reforma constitucional al fuero militar que estaba prevista en la reforma de la justicia que se hundió, que era distinta a esta, pero que igualmente era mala, esta es peor, pero aquella era mala, sí, porque hacía presumir, la reforma consistía en presumir que todos los actos cometidos por los militares eran actos de servicio, sí, sí, y se limitaba a eso, pero ya eso era suficiente. Un grupo de organizaciones de derechos humanos nos reunimos el 15 de diciembre, creo, del año 2011, con el presidente Santos, y hablamos de diversos temas, entre ellos este, y le dijimos que eso era contrario a todo, y él nos dijo, no se preocupen, yo tengo muy claro que las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario no pueden ser de competencia de la justicia penal militar. Vamos a corregir eso, no se preocupen, no lo hemos hecho hasta ahora porque es que el mes pasado hubo un ataque contra unos soldados y no se podía, entonces apenas empiece el año vamos a hacerlo. Y efectivamente, se retiró del proyecto de reforma a la justicia aquella norma y se creó una comisión, si quieren hablamos sobre ella, que con el objeto de mostrar que esto tenía respaldo en grandes figuras, y no lo es tanto, sí había grandes figuras, pero no todos son grandes figuras, una comisión que propuso esta reforma, ese texto. Y entonces el presidente cumplió con nosotros en cuanto a que retiró la anterior, pero no cumplió con lo que había dicho, en el sentido de que las infracciones a los derechos humanos y al derecho humanitario no pueden ser de competencia de la justicia penal militar, y entonces se desarrolló esta que, como lo he dicho antes, es peor, muchísimo peor. Haciendo de abogado del diablo, a ver, Antonio. No, aunque este argumento que usan ahora mucho de la moral de la tropa, Sí, que está, exacto. pero ese argumento viene usándose desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo de lo que llamaban el síndrome de la Procuraduría. Claro que con este procurador no hay razón para ese síndrome, supongo, pero Gracias a Dios. No, pero ese síndrome sí lo sentimos otros. ese síndrome lo sentimos al revés, Sí. efectivamente, pero
Es decir, esto no hay novedad tampoco en la ampliación del fuero penal militar, o sí la hay. Pero a ver, yo les hago... No, la novedad es inmensa. Es decir, en la práctica no, porque a pesar de que, y aprovecho para aclararlo, la normatividad y la jurisprudencia habían aclarado suficientemente que estas violaciones no podían ser de competencia de la justicia militar mantuvo muchos casos en su jurisdicción, y en ese sentido no hay novedad. Pero hay otros que sí pasaron a la justicia ordinaria. Entonces, ahora serán residuales los que pasen a la justicia ordinaria. Entonces, pero, a ver, sí hay novedad. Pero en cuanto a la moral, lo de la moral de las tropas, sí, parece que las tropas son muy sensibles al tema de la moral, y entonces continuamente tienen que animarlas, lo cual es grave, es preocupante, porque seguramente lo que los obligan a hacer es lo que les baja la moral más que otra cosa. Pero de otra parte, no se ha pensado aquí en la moral de la ciudadanía. Yo creo que la moral de la ciudadanía colombiana en gran parte está muy afectada por el hecho de que ve que aquí con esto se le dio carta blanca a la impunidad en violaciones de derechos humanos a las fuerzas. Haciendo de abogada del diablo, pues los militares dicen que ellos tienen que ser juzgados bajo las normas de la guerra, ¿sí? Que ellos no tienen claridad, que, pues, que prefieren no entrar en operaciones por el riesgo de que de golpe lo que es una defensa legítima o lo que sea interpretado como como un falso positivo o lo mal llamado falso positivo, que la justicia ordinaria desconoce las normas de la guerra y que de golpe se equivoca. Es decir, hay una desconfianza en la justicia ordinaria, y en honor a la verdad tendría que decir que si comparamos son muy pocos de los miles de casos que están en las manos de la justicia ordinaria, los casos que se han resuelto de estos mal llamados falsos positivos. Voy a interrumpir un momentico, parece que el doctor Prada ha llegado, le vamos a dar cabida en la mesa. Dejamos abierta esta pregunta mientras el doctor Prada se acomoda y seguimos con el debate. Sí, quedó ahí. Estamos empezando con la... Ah, perfecto. Qué pena esa demora tan brava. No, claro, esto es con horarios. Y yo pensé que ya no alcanzaba, ya me dije, no, ya. Gracias por... No, pero corriendo, vengo sudando. Doctor Gallón, ¿qué ha habido? Bueno, no saludo para no interrumpir. ¿Cómo estás? Reinterpretan además de eso los derechos humanos, de conformidad a la Buenos días. No me ignores. Estamos... ¿Cómo estás? Aquí vengo preparada, Juan. Mire, yo vengo preparada, imagínate, con el doctor Gustavo Gallón. Insuperable en la mesa. Tú la acabas de mejorar. Honor que me haces, pero nunca superas a ustedes. Además, esto es muy duro. Pero démosle. Que por favor me pongan la mano, así que es que nos tapan los micrófonos y se pierden las voces de ustedes. Perfecto. Bueno, doctor Prada, bienvenido. Le voy a hacer un breve resumen de lo que han sido estos minutos sin usted. Y se lo digo brevemente, aquí no están de acuerdo con el fuero militar, consideran que es una manera de garantizar la impunidad de los militares, que no era necesario y que constituye un retroceso con respecto a lo que se había avanzado en términos de institucionalidad democrática. Usted fue uno de los ponentes de la ley. Resúmanos brevemente, en lo posible, los argumentos por los cuales usted justifica la ampliación del fuero militar. No, yo creo, obviamente, todo lo contrario a lo que el resumen me ha indicado, y es, aquí no hicimos un diseño para la impunidad, aquí hicimos claramente un diseño que nos permite armonizar el derecho internacional humanitario, incorporarlo
a la legislación colombiana y en un texto claro decirle a un soldado colombiano, a un miembro de la fuerza pública, mire señor, usted lo que puede hacer en un escenario de hostilidad, en un escenario en donde hay una confrontación con un grupo armado, usted lo que puede hacer es lo siguiente: 1, 2, 3 y 4. Si hace más de eso, menos de eso, usted va a tener algún tipo de implicación de carácter judicial. ¿Quién va a tener la competencia para juzgarlo? Van a ser las siguientes autoridades, con este debido proceso, con estas condiciones. Es decir, lo único que se hace es poner en blanco y negro las reglas para que los miembros de la fuerza pública sepan exactamente cómo pueden actuar y qué no pueden hacer. ¿Qué no pueden hacer? De entrada, obviamente perseguir a los civiles, poner en riesgo los bienes de los civiles. ¿Qué pueden hacer? Solamente combatir los objetivos que se identifican como objetivos militares, que son claramente aquellos que definimos como blancos legítimos, que hacen parte de grupos armados que atacan a la fuerza pública o atacan a la sociedad. ¿Eso quién lo No define, se ve perdón? reflejado en la ley. ¿Quién define el blanco legítimo? ¿Quién lo exactamente? define? ¿Quién lo Ese me define? parece que es uno La de los ley. puntos más sensibles. No, la ley identifica quién es un blanco legítimo. El blanco legítimo es un miembro de un grupo armado que hace actos de hostilidad para enfrentar, confrontar, acabar con la fuerza Eso es pública. terriblemente no lo define la amplio, ley. doctor Prada, porque miembro de un grupo armado es cualquiera que haya prestado ayuda en determinado momento o que haya coincidido en las posiciones de un grupo guerrillero, por ejemplo. Que haya coincidido. Claro. Digamos, el presidente Uribe, con sus tiempos, acusaba de promotores de la guerrilla a quien se Los le vestidos ocurría. de civil. A todos vestidos de civil. Yo le demuestro Pero cómo. ¿cuál es la coincidencia? Es decir, solamente No, el que es esté... que se vuelve, doctor Prada, me parece que es tan ambiguo y queda tan a discreción de los militares que yo de camuflada, pues yo de militar con un fusil y no sé qué, y veo a un tipo allá en una revuelta y digo, uy, ese es miliciano, ese es del grupo armado y lo bajo. Claro, Entonces me parece que esa es demasiado subjetivo como queda abierta la ley, no sé qué piensa el doctor Gallón. Sí, claro, le demuestro, Y doctor y Prada. mire, en los paros cocaleros, inmediatamente los militares dicen, los raspachines y los cocaleros que hacen los pares son milicianes, chao te vi, son No, blancos no, legítimos. pero es que le falta- A ver, doctor Gallón. Lo siguiente, hay una norma- Iba a terminar hay de una- responder, pero... Hay una norma en la ley estatutaria que dice que no se podrá atacar a bienes civiles ni a personas a menos que a personas en actos que sean manifiestamente desproporcionados en relación con la ventaja militar que se obtenga. Pongan la frase en positivo. Se podrá atacar a personas civiles y a bienes civiles siempre y cuando el ataque no sea manifiestamente desproporcionado en relación con la ventaja militar. Ese es un ejemplo clarísimo de la manera como, más allá de lo que nos ha explicado con toda claridad el doctor Prada, la reforma que se ha adoptado lo que hace es permitir que se ataque a civiles y se violen los derechos humanos. Con lo cual, además, voy a lo que usted preguntaba antes de que llegara el doctor Prada, o mencionaba, y también lo dijo muy claramente el general Mantilla en su entrevista del Espectador este domingo, y es que antes nos juzgaban con normas internas de derechos humanos y ahora nos van a juzgar con leyes de la guerra. Esa es la demostración más clara de la inconstitucionalidad de esta ley, y es poner a un lado los derechos humanos y decir, esta gente no va a tener en cuenta los derechos humanos, no se le va a juzgar por los derechos humanos, por la violación de derechos humanos, sino por unas leyes de la guerra. ¿Cuáles leyes de la guerra? Entonces dicen, van a ser juzgados de acuerdo con el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es un derecho que fue establecido para proteger a los civiles, no para justificar las acciones militares. Segundo, es un derecho de mínimos. Fue un derecho que se inventó en el momento en que no había legislación posible aplicable en conflictos internacionales y luego se aplica a los conflictos internos. Y se aplica a los conflictos internos para reforzar la protección a los civiles, no para disminuirla. Y entonces con esto lo que se está haciendo es dejar de lado los derechos humanos y minimizar la protección que tienen los civiles y decir, a ustedes les vamos a responder solamente por la violación de los principios de distinción, de proporcionalidad, etcétera, pero no les vamos a responder por las violaciones de derechos humanos. Eso es ilegal, es inconstitucional y es contrario a las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Doctor Prada.
Yo quisiera aclarar varios, digamos, Tiene la palabra. además dentro del lenguaje que se usa yo creo que se confunde enormemente porque se está diciendo que es una ley inconstitucional. Primero, no estamos frente a una ley, estamos frente a un proyecto de ley que ha sido aprobado en 4 debates que por ser una ley estatutaria pasa a revisión previa de constitucionalidad a la Corte. No se demanda, ¿no? es oficiosamente Sí, bueno. Oficiosamente la remitimos a la Corte y antes de entrar en acto vigencia, legislativo. exactamente, antes de entrar en vigencia va a tener una revisión de constitucionalidad para que personas como el doctor Gallón tengan la posibilidad de expresar ante la Corte todas las inconformidades. Lo vamos a hacer además ante los 9 magistrados que garantizan el cumplimiento de la Constitución, que son expertos en el tema de la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario y que van a ver el alcance de este tipo de definiciones, porque yo leo el texto acá y dice todo lo contrario a lo que dice el doctor Gallón, y es prohibición absoluta de tocar un... Le digo inmediatamente, prohibición absoluta de tocar un civil en una operación militar. Total. Es más, ¿sabe qué dice la ley? Prohíbe que en caso de que haya duda, cualquier mínima, que se pueda prever levemente, que en una operación militar va a haber algún tipo de afectación de un civil, la operación, por mandato legal, se tiene que suspender inmediatamente. Y para definir el blanco legítimo, que ahí vamos, obliga la ley a que todas las operaciones tienen que ser previamente estudiadas, previamente planificadas, previamente identificadas, con órdenes de personas que asuman la responsabilidad de lo que puede pasar y que siempre que haya un civil de por medio, se prohíbe la actuación inmediata de la fuerza pública. Pero, ¿cómo prevé una operación si hay Todo una eso es emboscada? imposible en el fragor del combate. Sí. Claro, Justamente el fragor mire, del no es tan combate. cierto que yo hacía el reclamo y yo invité a la plenaria a que acogiera la proposición que yo tenía, porque cuando ustedes hablan de la participación directa en las hostilidades y le ponen aquí, también participa directamente en las hostilidades quien realice actos que inequívocamente tengan la probabilidad de causar daño a la población. Inequívocamente. La probabilidad. No da posibilidad. Pero no hay una contradicción cuando dice probabilidad inequívoca. Probabilidad. Si la probabilidad es que Es- puede cometerse o no cometerse errores. Y inequívoco es que no se puede Aquí, cometer digamos, taxativamente. lo que intenta definir el texto es claramente que hay un grupo armado uniformado, con Sí. camuflado, con armas Sí. disparándole. Sí. Y hay una persona vestida de civil al lado, que tiene la misma arma y que inequívocamente va a producir potencialmente un daño. Esa es la persona que está integrada No, claramente aquí no al lo objetivo. dice, y lo Ese es el deja a caso. una Es que, a ver, interpretación lo que estamos es... mucho más si lo ligas a blanco legítimo. Lo que estamos es o identificando como le- exactamente cuál es el civil que participa en una hostilidad. O como El ocurrió en civil el que Palacio- participa en una... definir. Pero ahí está. O como Pero ocurrió en el Palacio de Justicia. Sí. ¿Sí? No, como No lo ocurrió en el Palacio de quisieron Justicia. definir. Es más, yo Entonces, lo sí, con propuse. esta ley entonces no habría ocurrido la masacre del Palacio de Justicia. Dice así. por parte de Sí. las fuerzas A ver, militares. doctor Prado. Para efectos de este título, se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de un grupo armado que cumplen una función directamente relacionada Pero- con las actividades hostiles del mismo. Pero como pregunta Antonio, en el fragor del combate, ¿cómo sabe usted si ese civil que se atravesó por ahí o está por ahí? Es que el fragor del Catatumbo. combate tiene un antecedente. Entonces van hacia un objetivo, van hacia un blanco legítimo previamente estudiado y arranca el combate. En ese Por eso combate... Y se parapetan en una casa de unos pobres campesinos. Lo y ahí que que dice- paran la Catatumbo, operación claro. o echan el bloque. No. Ahí lo que tienen que hacer es parar el combate si hay civiles de por ¿Y medio usted que no cree- estén vinculados a la y usted cree hostilidad. que lo van a Y en el parar? fragor del combate, si cometen la impropiedad de avanzar y poner en riesgo la vida de civiles, la ley lo dice. Por eso es una ley que protege la población civil. Suspende Dice, el operativo. Pero también- no pone en riesgo la población civil. Suspende el Dice- operativo, dice- No, él manifiestamente, si no- pero si no ¿cuándo se ha considera que sea suspendido un manifestamente operativo? No. ¿Cómo se suspende Estas son un las nuevas bombardeo? reglas, Antonio. Precisamente estas son las nuevas reglas. Estas reglas no existían. Y precisamente No eran hoy necesarias. la cosa... Claro que existen. Esta Existe regla toda de una- suspensión y de existe toda una prohibición, legislación de derechos esta- humanos en pero el si país, ustedes mismos existen dicen que la reglamentos de ley- las fuerzas militares, pero por favor, el ejército lleva 107 años de existencia desde 1907. Esta norma, Nos va a decir que no existían esta norma reglas que va claras para la Corte actuación. no existía y lo que había era un grado de confusión enorme. ¿En dónde está, Confusión de los en dónde militares. está definido Están en la llenos de reglamentos y de normas que les dicen acá, e incluso hay reglamentos vigentes que les ordenan constituir grupos paramilitares. Lo ha dicho, El Código Penal. reglamentos. El Aquí no había una Código ley de la Penal. República que fijara las condiciones de cómo puede actuar un militar dentro de una operación. Esa ley, ¿dónde está? ¿Cuál es?
pues, todas las normas que regulan la protección de los derechos de las personas en Colombia. No hay Se una ley. negó el Congreso. No hay una ley. Le pregunto cuál es, pero nuevamente. usted no ha leído la No norma la que hay. nos dijo que nos iba a leer y que dice que ¿Les yo la estoy interpreté- leyendo? No, que dice que yo la interpreté de una forma distinta, donde se dice que no se podrán atacar bienes civiles o personas civiles si eso constituye una desproporción manifiesta en relación con la ventaja militar que se va a adquirir. ¿Le leemos? Si Sí, quieren, léala, lo leo. léala. Hay dos tipos, digamos, de norma que se están evidenciando aquí, el artículo 20 y el artículo 20, el artículo 21 y el artículo 22. El artículo 21 habla de la protección de la población civil y ataque a participantes directos en las hostilidades. La fuerza pública deberá proteger la población civil y las personas civiles de los peligros provenientes de las operaciones Sí, militares. eso es un canto a la bandera. Pero nada les sirve, doctor. No, Estoy no, solo de leyendo. esto El derecho nada. internacional Estoy humanitario la Estoy diciendo, Eso nada. estoy leyendo una norma tan clara y dice eso no es nada. No, aquí está diciendo es que lea la que le pido que proteger lea. la población civil. Segundo, Lea la que le pido que lea. abstenerse de hacer objeto de ataque a las personas civiles, salvo si participan directamente en las hostilidades. Estoy resumiendo rápidamente. Protección de bienes civiles. De conformidad con el derecho internacional humanitario, la fuerza pública protegerá los bienes civiles de los peligros provenientes de las operaciones militares. Los objetivos militares podrán ser atacados directamente por la fuerza siempre que los ataques se conduzcan de conformidad con lo establecido en esta ley. Arranca la proporcionalidad. Proporcionalidad de los ataques. En la aplicación del principio de proporcionalidad, todo ataque debe someterse a las siguientes reglas. 1. Todo ataque deberá dirigirse específicamente contra un blanco legítimo o un objetivo militar, tal como se encuentran definidos en los términos de esta ley. Ningún ataque podrá ser realizado cuando, mire esto, sea de prever que causará muertes o heridos de la población civil o daños a bienes civiles. Lo dice la norma en forma expresa. ¿Qué Pero más? no ha leído la norma que yo le pedí que leyera. Pues esta es No la es norma esa, que habla de la esa, población no civil. es esa. Aquí tienen la ley, Pero, doctor. No ¿Cuál es quiere que esa. interprete? Pero una No es pregunta, esa, si digamos, no, que veamos. los guerrilleros entran en una población y los está persiguiendo la fuerza pública, porque entran en una población, se suspende. Sí, yo sí creo que ahí la posibilidad de continuar el operativo es prácticamente imposible, porque la norma parte de un principio, y el principio es la protección de la población civil, y en ningún caso en que haya la posibilidad de causar daño, con certeza, Con se puede certeza, conseguir. la certeza nunca Entonces, existe, sí, doctor claro, Prada, el pero de doctor todas Prada, maneras, todo lo Pero se van a que dice, extralimitar, perdón, uno no lo ve entonces. Doctor Prada, reflejado en la norma. usted dice que la ley prohíbe que existan daños colaterales, como se llaman. No, daños colaterales pueden existir. Usted está Así, diciendo que lo aquí, prohíbe. mire, Lo aquí, prohíbe, a claro. ver, ¿Qué es lo que prevé la vayamos ley? a ese tema, leámoslo. Que los evite en toda la medida posible, porque de lo contrario se va a extralimitar y va a terminar siendo sancionado en forma ordinaria, no Pero militar. mire, aquí hay una cosa que me parece que sea bueno que lo analicemos con respecto a los daños colaterales. Dice, la ley dice que ningún ataque podrá ser realizado cuando sea de prever que causará muertos o heridos de la población civil o daños de bienes civiles o ambos manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, pero también dice que cuando en desarrollo de una acción u orden de servicio policial dirigida contra un blanco legítimo u objetivo militar ocurran daños colaterales o incidentales a bienes o personas civiles y la planeación de la misma haya cumplido con el deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, la orden de lanzar ese ataque no dará lugar a responsabilidad penal. Es el error absolutamente invencible de estar en un fragor, como dice Antonio, pero con la obligatoriedad siempre de que debe haber un proceso de verificación y planificación previa. En la medida en que pueda ser evitable, va a tener que evitarlo. Si esto no es que lanza un ataque indiscriminado y va arrasando a la población y va matando civiles, Por no eso, es posible. pero usted, aquí es que lo que no entiendo, dice, vienes no sé qué, de la misma, si se ha verificado la planeación de la misma y ha cumplido con el deber de hacerlo y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, la orden le de pone lanzar todas ese las ataque no barreras. dará lugar, correcto, Por pero eso le si decía está Antonio, previsto no sé qué, le pero decía se meten Antonio, en un ahí pueblo. puede haber daño colateral, pero ese daño colateral es completamente imprevisible. Si es previsible, hay responsabilidad. Ya. La norma que no nos leyó el doctor Prada, es el artículo 22.2, usted acaba de leerla, dice, ningún ataque podrá ser realizado, porque el manejo del lenguaje es bien interesante en esto, ¿no? Porque de entrada
se establecen afirmaciones o hacen afirmaciones que lo tranquilizan a uno, ¿no? Como las que nos leyó el doctor Prada antes, y ahora ningún ataque, y al final termina diciendo cualquiera, pues. Ningún ataque podrá ser realizado cuando sea de prever que causará muertos o heridos de la población civil o daños de bienes civiles o ambos. Ahí está clarísimo, hasta ahí está claro. Si llegara hasta ahí sería muy claro. Sí. Sí. Excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Entonces, al decir excesivos, niega el carácter absoluto de la frase. Y entonces la frase queda así. Podrá realizarse un ataque que cause muertos, heridos de la población civil o daños de bienes civiles o ambos, si no son excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Entonces, el concepto de ventaja militar, que no existe en la obligación de las personas de respetar los derechos humanos y la obligación del Estado de respetar los derechos humanos, se introduce aquí, que sería válida en conflictos armados de carácter internacional donde no hay otra normatividad y dice, bueno, si no tenía otra cosa y con eso iba a ganar la guerra, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero tratándose de la población colombiana, que está regida por un Estado de Derecho, que haya una norma que le diga a los militares, ustedes pueden matar gente, si la ventaja militar no es desproporcionada. ¿Y quién juzga si es proporcionada o no es proporcionada? Pero le está diciendo, usted puede matar gente. Es todo lo contrario. Doctor Prada, le hago una pregunta como concreta. ¿Qué pasa si hay una operación militar y tienen en la mira a Timochenko y resulta que Timochenko se mete en una población y resulta que el objetivo militar es muy alto, es el jefe de las FARC, Correcto. pero meterse en la población para darlo de baja pone en grave peligro a la población? Total. Entonces, usted cree, a ver, diga con la mano del corazón, ¿usted cree que en una operación militar que tiene a Timochenko en la mira, pero está parapetado en una población, van a suspender la operación militar? Pregunto, ¿ustedes qué dirían? Pues, bueno, yo lo que digo es, lo que dice el proyecto de ley que va a ser sometido a revisión de la Corte es que no lo puede hacer, no lo puede hacer. Si lo hace, es posible que tomen la decisión bajo la responsabilidad del militar. Ahora, póngase en la responsabilidad del militar y va a tener que tomar una decisión, pero que no haya consecuencia jurídica, a eso me refiero, sí la hay. Doctor Prada, ¿usted cree que si esa ley hubiera existido en tiempos del Palacio de Justicia, se hubiera suspendido esa operación? Pues yo insisto nuevamente en que lo que dice la ley es que debe suspenderse, porque había civiles dentro del Palacio de Justicia. Claro que no había tanquetas, y además estaba siendo transmitido en televisión. Ahí, como dice, es absolutamente, pero absolutamente desproporcionado meter una tanqueta al Palacio de Justicia cuando están nuestros magistrados dentro de la Corte, dentro de las instalaciones donde hay un operativo militar. Hay que parar. Eso es lo que dice la ley hoy. Y claro que hay consecuencias jurídicas si le mete una tanqueta en semejante ejercicio de desproporción y que pone en peligro la vida de los civiles que estaban ahí. Hoy cambiaría las cosas de conformidad con el texto de lo que acabamos de aprobar. Esa es su aspiración con esta ley. Vamos a otro. Recuerde usted que la ley es el deber ser y es el espíritu que plantea la democracia como deber ser. Sí. El ser real, que es el que están planteando ustedes, es el que vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo se enfrenta eso? Con la sentencia de la Corte Constitucional, las decisiones de los jueces en los momentos en que haya que tomar decisiones frente al análisis del comportamiento de cada militar en particular. ¿Cuáles jueces? Los militares que juzgan a militares. Los jueces de la República. Los jueces militares de la rama ejecutiva. No necesariamente. No, ni son de la rama ejecutiva, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Son de la rama judicial. Esa pelea la gané al final. Y le digo la gané porque presenté. Eso sí sería fantástico. ¿Cuál la gané? La gané yo. La del Consejo Superior, ¿recuerda usted? Recuerda que yo saqué al procurador. Es que yo soy miembro de la Comisión Primera de la Cámara, a la que no pertenece. Sí, nosotros venimos trabajando ese tema desde las comisiones primeras. No fue fácil. Y finalmente, cuando te diriges a la plenaria, hago una intervención de fondo en relación con la naturaleza judicial de los jueces penales militares, que se garantiza con el control de ellos, para no habérselos pasado precisamente al Procurador General de la Nación o a la Procuraduría, que aspiraba a tener el control disciplinario de sus actuaciones. Los hemos dejado en la misma... La única proposición que me apoyó, además. Claro, porque originalmente estaba presentado. Es evidente que hemos creado, doctor Gallón, una estructura judicial que tiene un tribunal de garantías de jueces, que tiene un tribunal de cierre, que es la Corte Suprema de Justicia.
un tribunal de cierre en materia penal que es la Corte Suprema de Justicia en sala penal. Por lo menos, es decir, lo mínimo. Bueno, pero por fin, mínimo. no, Y ese lo mínimo tribunal es que ya está logro que para usted que llegue- reconozca para que llegue que allá la dentro de Corte 10 o 15 Suprema de años. Justicia Para que es Va a ser el tribunal de cierre. Corte Suprema de Justicia es Fue parte de una la proposición jurisdicción mía. penal militar Pero por lo y menos. terminan los fallos revisados por nuestros magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema. Claro, 15 Creamos años un nuevo después. tribunal. Creamos un nuevo tribunal, igual que en la jurisdicción ordinaria. Es que usted Igual que parece la que acá, no, igual que la usted parece que acá ordinaria. afuera No, es que hay una justicia ordinaria que en términos de 5 meses está resuelta la casación. No, yo no he dicho eso. Yo No, no he dicho eso. lo que está diciendo es que claramente. actualmente la justicia penal militar no está sometida a la... Lo que está diciendo claramente es que Entonces, no me hay preocupa jueces que la guerra que y la claro que ahí. tenemos jueces penales militares, fiscales. El fiscal general de la Nación va a intervenir en la conformación de la comisión técnica mixta para el inicio de la competencia. Esa comisión mixta es la que Sí, nos inquieta la comisión también. técnica es una Es que comisión la es mixta la palabra de mixta. civiles, Cívico-militar, claro, de civiles. Claro, porque se utiliza la experiencia de militares retirados que tienen experiencia durante 10 años mínimos en ejercicio de justicia penal militar, más civiles completamente postulados por el propio fiscal general de la Nación. Le dimos el más alto nivel para evitar precisamente este tipo de suspicacias. Bueno, hay otro punto muy sensible, lo mencionamos al comienzo, y muy polémico, que es el de los mal llamados falsos positivos. correcto. Según la organización Human Rights Watch, dice que la definición de ejecución extrajudicial lo define como un nuevo delito que no está en el Código Penal, que es matar a una persona que con ese propósito se la domina y pone en estado de absoluta indefensión, una definición muy precisa que hace que haya una cantidad de zonas grises que permitan de pronto que por ese lado se escapen casos de ejecuciones extrajudiciales y pasen a la justicia penal militar cuando debieran estar en la ordinaria, por un lado. Por otro lado, como se trata de un nuevo delito que no está tipificado en el Código Penal actual, los defensores de los acusados por esos delitos podrían decir que no se los puede acusar por un delito que no existía cuando se cometió el delito y quedar esos casos en la justicia penal militar. ¿Cómo se va a obviar ese tema? Bueno, lo que hicimos en este proyecto que va a ser revisado por la Corte es reconocer efectivamente que el falso positivo es un término supremamente casi que periodístico, casi que académico, pero jurídicamente tiene que estar previamente tipificado y definido en la legislación para poderlo finalmente procesar debidamente. Aquí hay homicidios, y hay homicidios agravados, y hay homicidios en persona protegida. Hay una serie de delitos que junto con el delito de ejecución extrajudicial arman un compendio que hace absolutamente imposible que se nos vuele a alguien que haya cometido un falso positivo. Podríamos nuevamente revisar exactamente el contexto en el que se redacta, las conductas que se describen para definir claramente que un agente del Estado, un miembro de la fuerza pública, que a quien haya entregado las armas o a quien no tenga nada que ver con el conflicto ni con los grupos armados, o que se haya rendido, o que esté enfermo, que esté incapacitado, que tenga algún tipo de inferioridad frente al otro, que lo maten para ponerlo como evidencia de un triunfo, que fue lo que fueron los falsos positivos, ese delito queda tipificado plenamente con los demás de la legislación penal y expresamente decimos, son competencia de la jurisdicción ordinaria. De tal manera que lo que yo puedo decir hoy acá es que lo que dice el texto legal, y vamos a ver qué opina la Corte Constitucional, es que eso que hemos llamado falsos positivos queda absolutamente protegido dentro de la jurisdicción ordinaria con un grado de independencia supremamente grande con la operación misma o con la fuerza pública. Ahora, en el tiempo vamos a tener que venir a este programa y verificar si algún falso positivo pasó, verificar, porque yo estoy convencido que la razón nos asiste, que la Corte Constitucional aún más va a ser clarificadora en la sentencia que revisa esta constitucionalidad y que nunca va a ir un falso positivo Doctor a Gallo, ¿usted jurisdicción lo penal ve militar. así de cristalino y transparente? Doctora No, Pinilla, ¿lo ven así? A mí me De- suscita muchas reflexiones, no voy a poder expresarlas todas. La primera es, si eso es así, si ustedes se esmeraron para que los falsos positivos estuvieran en la justicia ordinaria, no obstante que han creado una justicia militar que va a ser la maravilla, ¿por qué los falsos positivos no los pasan a la justicia militar? Es decir, ahí hay una incongruencia. No. Ahí hay una incongruencia. Sí, no hay razones para sostener
desde su punto de vista, desde los No, argumentos... pues podríamos haber desde hecho los lo que argumentos- usted propone, pero no me parece No, conveniente, ya voy a No, yo no lo estoy proponiendo. Desde Pues los claro, argumentos que se ¿por qué dan, no lo dejamos en desde los ordinario? argumentos que se dan, no hay razón para mantener unos delitos en la Yo le justicia explico ordinaria por qué. y otros en ¿Por qué no lo dejamos en la justicia penal militar? ¿Y Por por qué? una razón. ¿Y por qué solamente esos Porque delitos? esto no tiene ¿Y nada por que qué? ver con una hostilidad militar. Esto es un crimen, No. un crimen Y la, ordinario. y la detención un vulgar ordinaria crimen. tampoco, y el envenenamiento de fuentes de agua tampoco. Una cantidad de delitos, de violaciones de derechos humanos y de infracciones de derechos Entonces humanos. miremos las fueron dejadas por competencias, fuera. miremos las Fueron dejadas por competencias fuera. para que Todas usted vea ellas- la magnitud de todas- delitos que quedan todas- dentro de... Mire, todas mire, ellas fueron mire dejadas lo por que fuera. queda Pero por fuera, segundo. doctor. No, por supuesto que vengamos otra vez a este programa y lamentablemente vamos a tener que ver que son una cantidad los falsos positivos que se van a quedar en la justicia penal militar, porque no van a cumplir la condición de haber sido realizados teniendo a la persona en manos de la fuerza pública en estado de indefensión o en estado de engaño. Eso es lo que pasó en Soacha y lo describimos tal cual. Claro, Los falsos algunos corresponden a esa situación de indefensión o de engaño. Pero hay otras si a uno lo matan en la calle y después lo muestran como guerrillero, no estaba ni en indefensión ni estaba O lo bajo acusan de engaño. haber asaltado Y entonces un no bus. es ejecución extrajudicial, por una parte. Por otra parte, la ejecución extrajudicial es una categoría tipificada a partir de este proyecto de Esta ley, nueva ley. una vez que esté en rigor, y entonces las personas que están siendo procesadas en este momento van Por a eso- decir, a mí no me diga que eso es ejecución extrajudicial, Que no porque ese existía. delito no existía cuando a mí me apresaron. Pero quiero poner un ejemplo además, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado en Bogotá dentro de un carro blindado con escoltas. No estaba en estado de indefensión, no estaba en situación de engaño, y sin embargo fue asesinado por el ejército y por paramilitares. Es asesinado un civil. Sí. Y ese caso entonces no sería una ejecución extrajudicial, si transportáramos las cosas al día de hoy. Es un homicidio. Es un homicidio. Y no todos los homicidios van a la justicia ordinaria según esta ley. Ese Bueno, proyecto de homicidio ley. va a la jurisdicción ordinaria. ¿Por dónde iría la justicia penal militar? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué el ejemplo? Es la Porque no pregunta. está dentro de las 7 conductas que ustedes incluyeron en la reforma constitucional y en el proyecto de ley estatutaria ahora. Pero si están claramente establecidos cuáles van o Los- cuáles quedan van- en la justicia van penal las, militar. los homicidios Tiene que que constituyan estar ejecuciones ligado a extrajudiciales. una hostilidad concreta, a una operación militar para que sea jurisdicción penal militar. Aquí no estamos frente a nada de eso, por favor. Bueno, No es- como tengo que hacer una breve interrupción, como ven, los criterios están totalmente encontrados. Me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Yo solamente quería hacer una última pregunta de sí o no. Una de carácter político para cerrar el programa. ¿Creen que con esta reforma el presidente Santos le está haciendo un gesto a los militares para conseguir el apoyo al proceso de La Habana, sí o no? No. Sí, Sí. Total. vale, mire, pero una Rápido cosa. porque me desfusilan. El Estado colombiano va a ser condenado por la Corte Interamericana por los casos que se lleven a la justicia penal militar, que sean violaciones de derechos humanos, conforme a su jurisprudencia, y así se lo expresó al gobierno colombiano la Corte en septiembre del año pasado en el caso del periodista Richard Vélez. ¿Quién va a pagar esas indemnizaciones? Nosotros. Bueno, de todas maneras, Nuestros impuestos. como ven, es un tema muy polémico. La Corte Constitucional tiene la última palabra para definir si la ley es constitucional o no. Mientras esto sucede, la polémica sigue abierta. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes a la misma hora para un programa de interés público. Muchas gracias.